Buenas, mi nombre es David José Jiménez Suárez, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro de la sede Caudares. Estoy estudiando Ingeniería en Mantenimiento Mecánico. En esta oportunidad les vengo a explicar un video ensayo que tiene como nombre el proceso de la planificación y programación del mantenimiento. Mi video ensayo está conformado en dos bloques. El primer bloque les haré saber y entender sobre el proceso de planificación y programación del mantenimiento, las fases y unos conceptos. Y en el segundo le diré paso a paso cómo se debe de aplicar. Les voy a dar una pequeña introducción, que es en el ámbito industrial se toma en cuenta las actividades de gestión de mantenimiento a las estructuras físicas del proceso productivo. Para ellos encargados de su implementación y ejecutan procesos de planificaciones, los cuales nos pueden permitir optimizar las máquinas y equipos que se emplean en los procedimientos productivos, proporcionándoles a su vez una ampliación en los periodos de vida útil. Cabe destacar que en los procesos de planificación se cumplen los requerimientos como determinar los repuestos y herramientas necesarios para, además de su disponibilidad, siendo esto parte de la programación del mantenimiento. Se prioriza y organiza el trabajo para que pueda ejecutarse de manera efectiva y eficiente. La vida de los activos se incrementan por el mantenimiento preventivo. Puede ser completamente a tiempo, pues. A partir de los descritos se desarrollan los presentes disertaciones relacionadas con el ensayo y identifica como el proceso de planificación y programación del mantenimiento, donde se distinguirán los aspectos relacionados y la dinámica y rigidez de planificación y los procesos de planificación del mantenimiento, además de los verdaderos procesos de planificación, además de las definiciones de qué hacer y cómo hacerlo y con qué. Con el primer bloque, es un elemento crucial en el cual las estrategias de confiabilidad y la planificación y programación de las actividades de mantenimiento. Para ello es necesario considerar modelos que nos permitan ejecutar de manera efectiva y optimar. Sin embargo, se debe tomar en cuenta dos características fundamentales, las cuales se determinan como la dinámica y rigidez de los mismos, a ser operativo o concepto productivo. De acuerdo al error Zambisky en el 2007, la dinámica está enfocada a la necesidad de establecer planes de mantenimiento donde se prevén la ejecución y acciones de mantenimiento para evitar las fallas de los equipos, porque por esto está condicionado al comportamiento real dentro de la línea de la producción o servicio. Asimismo, el autor antes mencionado señaló que la rigidez se obtiene y según la optimada razón de planificar y no corregir los elementos ni en función de tiempo ni en función de las acciones. Por ende, si se parte de la base de establecer la planificación como un proceso dinámico, complejo y estratégico que se puede entender de la existencia de unos problemas o de muchas variables que es necesario su estricto control. Para ello se puede implementar los procesos de la planificación como el proceso interactivo, de acuerdo a Rojas, Rook y Ceballos en el 2008. Se basa en una secuencia básica y análisis, un diagnóstico y formulación de los propuestos para resolver de manera anticipativa la forma más efectiva
de administrar un proyecto especialmente a aquellos que tengan que ver con la construcción y optimización de una estructura física. De esta manera, la información ante descrita conlleva a integrar los procesos de gestión típicos de cualquier organización, tal como lo indica Thomas Ward en su libro, que es el proceso innovativo régimen Ward, que es la información tecnológica. En este se distinguen los elementos de la organización de la gestión, tales como la gestión de desempeño, gestión de información, gestión de activos, de mantenimiento y gestión de recursos humanos y planificación, y la organización de distribución de recursos. De esta manera, el trabajo mancomunado de la gestión descrita nos permite conjugar un conjunto de operaciones con el objetivo de garantizar la continuidad y la actividad operativa, evitando atrasos en los procesos por averías de máquinas o equipos. Ahora bien, para el desarrollo de los procesos y la planificación del mantenimiento, Sambisky establece las actividades y criterios que generan, distinguiéndose elementos que son considerados de entrada, los cuales luego de ejecutado el proceso debe ser dado como resultado otros elementos de salida. Cabe destacar que las condiciones de entrada en los procesos de la planificación se distinguen como la función del objetivo, competencias, estados técnicos, recursos, repuestos, entre otros, mientras que las condiciones de salida son disponibles con la confiabilidad, producción y tiempo, costo y entre otros. Así pues se subdivide en procesos de planificación en dos subprocesos que internamente recogen las acciones que de alguna forma u otra todos hacemos en la hora de generar un programa de mantenimiento. Por la parte, Sambisky hace énfasis en planificar las acciones de mantenimiento y distinguiendo que las entradas coincidan con la definido proceso de la planificación, pero las salidas son las que condicionan los elementos de las entradas del subproceso de programación. Entre ellas se percibe tarea de mantenimiento, recursos, confiabilidad, repuesto y observaciones, entre otros. Es importante señalar que las condiciones de salida del subproceso y de la programación se identifican como disponibilidad, confiabilidad y fecha de inicio y costo y hora, empleando entre otros. Todos estos aspectos y características descritas forman parte del desarrollo de la planificación y programación del mantenimiento. En este mismo orden de ideas se toma en cuenta indagar información relacionada a las verdaderos procesos de la planificación que describen la nota técnica en técnicas en número 104.3 titulado Las tres creídas falsedades que propuesta por MC, que el ingeniero Luis Sexto, por lo tanto se describen en la continuidad. Una de las fases es el mantenimiento, que ya no es un conjunto de las actividades que nos permiten que los equipos se mantengan funcionándose sin no permitir que haya fallas en su funcionamiento. Objetivos para el cual fue diseñado y montado y está operado. Este criterio es un punto de partida para ejecutar los procesos de la planificación coherente y dinámico y que faciliten el cumplimiento de los objetivos propuestos. Otro de los aspectos que es la falsedad, el falsedado, yo los nombré así. Si ejecutamos las acciones de mantenimiento que garanticen mantener la función del objetivo, entonces todas aquellas acciones previstas que nos garanticen esto debe ser
revisado y eliminado y rediseñado, comprobando costos de la ejecución con los que costos de indisponibilidad, suponiendo que ocurran fallas. La falsedad 3 es el indicador de tiempo medio entre fallas. Es mejor los elementos de juicio que existen para planificar. Define frecuencias de intervención, sobre todo porque implica un tiempo probable de trabajo y libres de falla, pero que establece una probabilidad de ocurrencia de un 37%. Si partimos de dos suposiciones que se trabajaron con valor confiable, que estamos en la etapa de la vida útil del equipo, o sea, tasa de falla constante. Asimismo, la falsedad enunciada anteriormente se les une siguiendo sus datos históricos para lograr la frecuencia de la programación o vincular esto histórico con un chequeo de las condiciones reales de los equipos y establece las herramientas técnicas de trabajo que se adaptan al contexto operacional imperante para así obtener la información y contrastar la utilización de cualquier método o herramienta, sea esta necesario o no, simplemente porque dieron resultados positivos en la empresa. Estos errores son comunes, cometidos en la mayoría de las instalaciones, pero pueden ser eliminados si se hace un análisis económico acompañado de los análisis técnicos para definir la facilitabilidad de las herramientas o métodos de trabajo, incorporar de acuerdo a del ingeniero o autor Luis Sexto. Si alguien pregunta cuál es la mayor verdad dentro de los procesos de planificación, sin pensar mucho respondería que no existe ninguna verdad demostrada. Ahora, si bien desarrollamos un proceso de planificación y programación de mantenimiento, se debe considerar de las definiciones que se relacionan a la planificación y acciones de recursos, iniciándose como los siguientes, como los que le acabo de nombrar. En conclusión del bloque 1, es importante saber todos estos aspectos que les nombré anteriormente sobre la dinámica y la rigidez y sobre lo que dice el error Zambisky, que sobre la dinámica y todo esto, y sobre las fases que les nombré, que es lo que debe tener un mantenimiento, que la gran mayoría de las empresas no la utilizan o no tienen estos procesos de planificación y de programación del mantenimiento ejecutándose así para tener una vida útil, para que sacarle una vida más útil a los equipos y que están en la producción y rendimiento, y para no tener errores al momento de la producción, o que se pare la producción por no hacerle un buen mantenimiento o hacer el proceso de planificación y programación del mantenimiento. Y en comentario, es importante saber todo esto, ya que nosotros vamos a ser unos futuros ingenieros y esto es muy importante saberlo, ya que nosotros vamos a ser ingenieros de mantenimiento mecánico y tenemos que tener todo esto fresco, cómo saber hacer esto, una buena planificación y programación del mantenimiento. En el bloque 2
¿Dónde se debe ejecutar las acciones? Se definen a donde se ejecutan las acciones de mantenimiento estarán condicionadas a la identificación de equipos, sistemas, instalaciones que se deben mantener en una función vital dentro de los procesos, y se define una función vital a partir de los criterios y establecidos por RSM, y pueden ser la seguridad y operación y la afectación directa o indirecta al medio ambiente o riesgo de accidentes para la vida útil humana. ¿Qué acciones ejecutar? Las acciones de ejecutar serán los resultados de análisis que nos permitan establecer las posibles fallas, acciones que se puedan cometer para evitar. De allí que se recomienda hacer un análisis de Pareto 5 para establecer, según una historia de datos, de las fallas comunes de los equipos, sistemas y su impacto tanto económico como el productivo, y atacarlas con las condiciones del bien diseñado. Igualmente, se puede emplear técnicas como el análisis de causa de raíz, el estudio de fallas, como el grupo de expertos de estudios históricos y normativas, y recomendaciones del fabricante. Puede ser considerado dentro del proceso y paulatinamente ir mejorando las acciones de su diseño y sus ejecuciones. ¿Con qué ejecutarla? Se define como que ejecutar alguna acción del mantenimiento estudia y analiza y prevista por su impacto positivo en el cumplimiento de los objetivos, y se define 3 criterios fundamentales: el recurso humano, recurso material y recurso financiero. Como la formación de la programa del mantenimiento lo ejecutan conforme con muchos factores internos de la organización, aunque es considerado algo puntual comparado con la ejecución. Es muy importante saber cuáles son las competencias laborales del personal que interviene en toda la conformación, desde la preparación hasta la ejecución de las acciones previstas. En este aspecto se debe diferenciar debemos diferenciar las competencias laborales de los grupos de planificación y control de la ejecución. Las competencias laborales de los grupos de planificación y control son capacidades de la toma de decisiones basadas en múltiples criterios amplios, conocimientos técnicos de las máquinas, equipos, sistemas y planificación, que conociendo los económicos, que permitan ver variantes de las acciones a planificar, y el conocimiento exacto de las condiciones de taller de las construcciones, suministro de piezas, repuestos y aspectos legales de la contratación de servicios, y tercero, y priorización de las acciones de mantenimiento en función de las condiciones establecidas, oposiciones a establecer el periodo de la planificación. Para el personal que ejecutará las acciones de mantenimiento, se debe establecer los criterios de la selección o competencias laborales, que están enmarcadas en requisitos, responsabilidades, contenidos del puesto de trabajo, condiciones de puesto de trabajo, herramientas o instrumentos y conocimientos técnicos necesarios para la ejecución de las acciones. En este caso, los recursos y materiales financieros de los elementos a tener en cuenta varias, desde los necesarios según las tareas acometidas hasta las técnicas de cálculo de presupuesto y aspectos legales y ciclo de la logística establecidos en la empresa. ¿Cómo ejecutar las acciones? Es menester y cuidar que tanto los ejecutores de las acciones como las empresas contratadas sigan las normas de seguridad
propias de las instalaciones, así como los procedimientos que previeron puesto. Cada empresa tiene su característica y no es posible extraportar criterios de una hacia otra sin cometer errores ni causar daños alternos, pues. Por esto se recomienda analizar como último criterio las normas y seguir explicarlas a todo miembro del que vaya a hacer el mantenimiento y hacer revisiones anuales de ellas, sobre todo los cambios que puedan existir en revisiones anuales de ellas, sobre todo como los cambios que puedan existir en las condiciones de los equipos o sistemas o variaciones de las acciones. En conclusión, de acuerdo a la información descrita, se concluye que la planificación del mantenimiento permite a los supervisores del área de los procesos o personal de mantenimiento realizar las actividades planeadas en el tiempo y forma de los activos. Para ello se rige por los aspectos que relacionan con la gestión del mantenimiento para gestionar todos los procesos de mantenimiento de la máquina o equipo e instrumentos de la producción y de las industrias, como el objeto del mantenerlos en funcionamiento y aumentar su vida útil. De esta manera se considera significativo conocer los procesos básicos del mantenimiento, donde se presentan los elementos de condiciones y entrada y salida a su vez los procesos de planificación, y presentan los dos subprocesos que internamente para generar un programa de mantenimiento. Todo ello debe conllevar o considerar la planificación de las acciones de mantenimiento y considerando la salida dependiendo de lo que se dé o sea del mantenimiento. En realidad, las verdades del proceso de la planificación, de la falsedad de los propuestos, pueden presentar acciones que se toman en cuenta, como los procesos de planificación y programación de mantenimiento, pues en ocasiones estas pueden funcionar de acuerdo a las actividades donde se desarrollan. En relación a las definiciones que se relacionan con los procesos de planificación y programación del mantenimiento, es significativo conocer el momento o etapa de su relación. Para ello se debe hacer preguntas que permitan responder con claridad y precisión con lo que se busca optimizar mediante el mantenimiento. Por lo tanto, se puede considerar interrogantes tales como dónde se ejecutarán las acciones, hacer referencia a la estructura, qué acción se ejecuta, técnica de instrumentos para emplear para el análisis y requerimiento, con qué se ejecutará y toma en cuenta los recursos humanos, recursos materiales y repuestos y financieros, como ejecutar las acciones normativas a seguir. Esto y en comentario es importante saber lo que yo anteriormente le comenté, que en qué acciones ejecutar todos estos procedimientos es importante para nuestra área y saber en cuenta todo esto, ya que cuando vamos hacia una empresa, saberle hacer un buen mantenimiento, también hacer una buena planificación y programación del mantenimiento para tener todo esto, y también tener claro las normas que tenga en la empresa y leer bien las normas que están en la empresa, ya que si nosotros, por ejemplo, no somos directamente de la empresa, sino que somos una empresa que nos contrata para hacer el mantenimiento, tenemos que saber las normas que tiene la empresa para no dañar, no pasar por ninguna norma. Bueno, este fue todo mi video, espero que les haya gustado.